Muy buenas noches. El señor ex vicepresidente y ex ministro del Interior y de Justicia fue designado por el señor ministro Osuna de Justicia como miembro de una comisión de alto nivel que debe preparar para el Congreso y el Gobierno un proyecto de gran reforma a la justicia en Colombia. El doctor Magallanes es nuestro invitado esta noche. Primero, doctor Germán, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué lo condujo a hacer eso, a meterse en semejante desafío? Pues usted lo recordó, yo fui ministro de Justicia. Bajo Santos. En el gobierno Santos. Para ese entonces funcionaba Interior y Justicia, sí, en el mismo ministerio. Y anteriormente había sido por muchos años miembro de la Comisión Constitucional que se ocupa de los temas de justicia. Desde ese entonces, recurrentemente he presentado al Congreso proyectos de reforma constitucional y proyectos de ley. Tantos años y ha sido francamente imposible tramitar un proyecto integral de reforma a la justicia. De manera que cuando recibí esta invitación no podía sustraerme de concurrir a la comisión y exponer en ella toda mi visión de lo que debe ser el temario que conduzca algún día a una importante reforma a la justicia. Bueno, doctor Vargas, esta decisión suya de aceptar la invitación que le ha hecho el ministro de Justicia, ¿supone algún otro tipo de compromiso suyo con el gobierno? No, ninguno. Usted sabe que nosotros estamos, y yo, en la oposición. Soy muy crítico del desempeño del gobierno. Lo soy también de todas las iniciativas que han presentado al Congreso y que, por fortuna, no se han tramitado. Pero no podía abstenerme de concurrir a una comisión cuyo único compromiso es aportar mi visión sobre los temas de justicia. Quiero anticiparle, el ministro me envió la minuta de lo que va a llevar a esa comisión. Hay algunos temas interesantes, otros lo son menos. Y yo también le envié al ministro, antes de aceptar, el texto de la reforma constitucional que radicamos desde hace 6 meses en el Congreso y que se focaliza en los aspectos que yo creo más relevantes: descongestión, acceso, seguridad jurídica que tanto necesita el país, correcta administración de la justicia y muchos otros temas de actualidad. Una reforma a la justicia tiene que ocuparse de dotar a los jueces y a la Policía Nacional de muchos más instrumentos de los que hoy carecen, si queremos enfrentar el tema de seguridad ciudadana adecuadamente. No puedo dejar de mencionarle el tema carcelario. Tantos años hablando de una reforma al IMPEC. Mire usted estos días lo que ha ocurrido en las URIs. Eso es reiterado. La consulta previa. Le puedo mencionar, hay 10.000 proyectos de inversión parados en Colombia por cuenta de la consulta previa y de los licenciamientos ambientales. De manera que más allá de los temas de la propia justicia, de la celeridad y de lo que ello implica, pues esta comisión no puede sustraerse de estudiar varios temas, entre otros los que les he mencionado. Usted, doctor Vargas, dijo hace un minuto que el señor ministro Osuna le envió una especie de resumen de los proyectos que usted considera importantes, de los que le planteó el ministro. ¿Cuáles son esos temas
que usted considera importantes? Bueno, la minuta del ministro viene enfocada más a temas de derechos humanos, de resarcimiento de víctimas, y yo me temo mucho que en esa comisión se va a discutir lo que será la estructura legal para una eventual desmovilización de los grupos hoy alzados en armas. Lo que en su momento se llamó la ley de sometimiento, que fue retirada del Congreso en el semestre pasado. Usted está hablando de la paz total y la inclusión del paramilitarismo, No, perdón, del narcotráfico. no, la ley de paz total ya fue aprobada y actualmente se encuentra Sí. en revisión en la Corte Constitucional. Contra ella cursan varias demandas y ya la Corte se pronunció al respecto. Pero después de la ley de paz total llevaron otra, que llamaban de sometimiento, Sí. que el Congreso no quiso tramitar y este semestre que termina tampoco fue presentada al Congreso. Yo supongo que en esa comisión se va a discutir muy en detalle el alcance y las facultades para abordar ese proceso. Pero en su opinión, doctor Vargas, ¿el narcotráfico debe hacer parte de la negociación de paz total? Mi visión es que el narcotráfico lo que tiene es que encarar un proceso de desmovilización y de sometimiento a la justicia, sin que a ellos se les reconozca el estatus político. Ahí hay una diferencia con los grupos que llamamos guerrilleros. Yo supongo que esa va a ser una negociación difícil, porque ahí involucran temas como la extradición, como la entrega de bienes, y en el fallido proyecto, el reconocimiento a la posibilidad de que ellos conserven parte de su patrimonio. Yo estoy en total desacuerdo con ese planteamiento. En consecuencia, doctor Vargas, si la violencia generada por el narcotráfico es uno de los factores de violencia en Colombia, no es posible la paz total. Lo que es posible es acordar unas condiciones de sometimiento bajo las normas actuales del Código Penal. ¿Cómo ve usted el legislativo? Porque acaba de decir que varios proyectos presentados por usted que tienen que ver con la reforma a la justicia, que tienen que ver con el narcotráfico, no han sido ni tramitados. Pues es que estar en la oposición es complejo. Los proyectos que nosotros hemos llevado al Congreso pues no han ni siquiera sido discutidos. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Es la consecuencia de estar en la oposición, donde la agenda la fija el gobierno. ¿Pero hay una especie de veto a la oposición? No, pero se priorizan los proyectos del gobierno, así ha sido siempre. Pero si no son mayoría El en el gobierno, Congreso. Sí, por supuesto, la coalición de gobierno sigue dándole prioridad en el Pero el trámite a la agenda del pacto gobierno. histórico que está trabajando solitariamente no tiene mayoría. No crea que tan solitariamente. ¿Tiene coalición? Mire, usted me leyó el domingo. Desde el 20 de julio del año anterior, el gobierno obtuvo unas mayorías muy grandes en la elección de Congreso. El pacto histórico pasó a ser la primera fuerza política en el país. Y antes de la posesión del doctor Petro, el Partido Liberal, el Conservador, la U y los Verdes se declararon partidos de gobierno. Y eso no ha cambiado. No, sí, con todo respeto, doctor Barroyeras. ¿Por qué? El partido debe ser que los independientes. No, oficialmente sigue siendo partido de gobierno. Y yo tengo entendido. Es que eso es un estatus político que usted no puede modificar sino una vez en el periodo. El Partido Liberal no ha comunicado al Consejo Nacional Electoral que cambió su estatus de ser partido de gobierno a partido independiente. Por eso. Y ha sido el Partido Liberal el que más ha colaborado en el trámite de las escasas reformas. Fueron ellos, en gran parte, responsables de la aprobación en la plenaria de la Cámara del nefasto proyecto que versa sobre la salud. Es decir, señor doctor Vargas, el señor ministro de Salud no metió las patas por utilizar un programa popular a propósito del Partido Verde
sino que dijo la verdad. ¿En qué sentido? En que era parte del gobierno. Por supuesto. ¿Recuerda usted que lo dijo? Pero es que el Partido Verde, en su comportamiento en el Congreso, está fracturado en dos. De manera que una parte del Partido Verde hace quórum y vota los proyectos del gobierno, pero no se comportan de manera unitaria. Parece que al Partido Verde, para ellos no rigiera la ley de bancadas. Pero en este momento, por ejemplo, doctor Vargas... Igual a lo que pasa con el director del Partido Liberal, el doctor Gaviria, que permanentemente fija líneas rojas, critica los proyectos que cursan en el Congreso, pero parece que muchos de los representantes liberales no lo escuchan con la atención que debieran. Pero lo propio le ocurre al Partido Conservador. Su presidente, el doctor Efraín Cepeda, ha dicho de todas las maneras posibles la inconveniencia del proyecto que reforma la salud. Sin embargo, sus representantes en la Cámara, me refiero a los conservadores, lo votaron favorablemente. Entonces, ¿hay una indisciplina total en los partidos? En muchos, pues no todos. En los partidos que estamos en la oposición. No, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido Verde, están trabajando. En la Cámara. La esperanza que guardamos es que cuando una iniciativa como la que reforma la salud y para mal llegue al Senado, haya un poco más de disciplina. Bueno, miren, hace un momento usted me hablaba de las propuestas del ministro Osuna sobre la justicia. ¿Cómo anda la justicia en Colombia? Pues yo le diría que ha mejorado, pero nos falta mucho. En los temas que ya le mencioné, la congestión sigue siendo agobiante. Es increíble que en Colombia un proceso de ejecutivo tarde 6 meses, un proceso ordinario tarde el tiempo que tiene. Hay procesos que llevan 10 años. Ese es uno de los temas que tenemos que abordar. Este es de los pocos países en el mundo donde un proceso puede tener hasta 6 instancias de revisión, incluidas las de la Corte Constitucional. Y entonces, mire, doctor Vargas, ¿qué hacer para lograr la descongestión? La descongestión. A ver, yo quiero plantear en esa comisión, para descongestionar hay que modificar muchos procedimientos que dilatan, que dificultan, que retardan la buena administración de justicia, pero también hay otros muy novedosos. Por ejemplo, vamos a proponer en esa comisión algo que ya funciona en muchos países. Los abogados a tiempo parcial son profesionales no vinculados a la rama que pueden prestar un servicio como auxiliares de la justicia. Los notarios también pueden colaborar mucho en muchos asuntos hoy a cargo de la justicia cuando los pleitos no son litigiosos. Pero yo también quiero llevar a esa comisión un aspecto que en Colombia es primordial, la seguridad jurídica. He defendido que le demos al precedente judicial fuerza para que los jueces, los tribunales, tengan que estar sometidos a los precedentes judiciales que fijen las altas cortes. Lo que vemos hoy en Colombia es que cada tribunal interpreta la ley de manera distinta. Eso no puede seguir porque crea mucha inseguridad jurídica. A esa comisión vamos a llevar algunas propuestas para dotar de instrumentos a la Policía Nacional, a los fiscales y a los jueces en temas que tienen que ver con la inseguridad ciudadana. No puede ser lo que estamos viviendo en Colombia, que un delincuente entra 30, 40, 50 veces a la cárcel, más tardan en judicializarlo, a que éste recupere su libertad. Yo no comparto en eso la posición del ministro, que no cree ni en el concepto de peligrosidad, ni tampoco en la reincidencia. No es posible que una persona reincida en la misma comisión de un delito y que eso no tenga consecuencias a la hora de tomarse medidas frente a su libertad. Pero
Por eso concurrí a la comisión, para llevar a esta muchísimos aspectos que el gobierno no está contemplando o no vienen en la minuta. Y se los expresé al ministro y estuvo de acuerdo con que fueran planteados en esa comisión. Pero déjeme decirle algo, soy moderadamente optimista porque he vivido a lo largo de estas décadas demasiados esfuerzos e intentos por reformar la justicia en Colombia, todos infructuosos. Mire, doctor Calderes, la dimensión de la falta de justicia en Colombia es de tal magnitud que la tutela se convirtió en el único instrumento al que puede recurrir hoy el ciudadano para que hagan justicia. Comparto con usted. Vimos la cifra que informó la Corte Constitucional. Sí. Nunca habíamos llegado a 800.000 tutelas tramitadas anualmente. Ese es el reflejo de la inoperancia, de la morosidad en la justicia. La tutela que estaba consagrada en la Constitución para preservar solo unos derechos esenciales, se ha convertido en el único instrumento a través del cual se puede acceder a la justicia en Colombia. ¿Qué idea tiene usted para que acceso a la justicia sea atendido? Porque no es posible que la Corte Constitucional tenga una sala de 2 miembros para resolver tutelas y tiene 800.000. Es que mire, la regla general hoy, como lo estamos comentando, es la tutela. Sí. Y entonces usted encuentra que los magistrados de las altas cortes no hacen la casación porque el 90% de su tiempo lo emplean resolviendo tutelas. Y lo mismo los magistrados de tribunales. Así es. Invertimos toda la justicia en Colombia. ¿Cuál es su propuesta? En materia de tutela, pues no es para limitarla, pero uno tiene que estar legitimado en la causa. Las tutelas tienen que tener algún límite. Yo, por ejemplo, soy enemigo de que las altas cortes sigan conociendo de asuntos de vecindario vía tutela. Las salas de casación no están hechas para eso. Eso debe tener una instancia ante los tribunales superiores y eventualmente, para unificar jurisprudencia, llegar a la Corte Constitucional. Pero no podemos tener a los jueces de todo el país destinando el 90% de su tiempo a resolver tutelas. No digo que no sean importantes, pero en general son asuntos de vecindario, que tiene que apelarse a la tutela porque la justicia no opera. Hay que recuperar las funciones de los jueces en los casos que son de su conocimiento. Pero entonces, doctor Vargas, ¿cómo hacer para que estas 800.000 personas no tengan que recurrir a la Corte Constitucional, que son 2 miembros? Pues mire, en materia de procesos yo también tengo un conjunto de ideas. Por ejemplo, en los Estados Unidos funciona una cosa que se llama el proceso espejo, que es que cuando ya hay una sentencia, se aplique para todos los casos fácticos de manera igualita, de suerte que no tenga que surtirse un trámite procesal eterno. Eso no existe en Colombia. Mejor dicho, aquí la tutela no hace doctrina. Es que la tutela es para casos individuales. Sí, por eso. Y lo que yo le estoy comentando es que la tutela, como todos los instrumentos legales, debe agilizarse para que al mismo caso fáctico se aplique la misma doctrina. Y para eso es la reforma a la justicia, para que la justicia opere sin necesidad de tener que apremiar a los jueces vía tutela. Porque la tutela es muy efectiva en Colombia, porque le confiere horas al juez para que falle en uno u otro sentido. Pero de la tutela también se ha abusado en este país. ¿Cómo es posible que a través de una tutela, que es un incidente, que se falla en horas, sí, se puedan estar tumbando sentencias de los tribunales o aún de las altas cortes, después de que son conocidas en una jurisdicción especializada? Ya lo estamos viendo. Yo no creo en la procedencia de tutelas contra sentencias emitidas por el Consejo de Estado o por la Corte Suprema. O por el Tribunal. Es lo que se ha llamado en el pasado el choque de trenes, sí, que lo hemos visto, la Corte Constitucional tutelando sentencias de casación o emitidas por el Consejo de Estado. Sí. Esta reforma puede ser también una buena oportunidad
para evitar en el futuro ese choque de trenes que con frecuencia se presentan. Mire, el caso más sonoro actualmente es la tutela que está a consideración de la Corte Constitucional sobre el caso del Contralor General de la República, que están tutelando una providencia emitida por el Consejo de Estado. ¿Y qué hemos fallado? Mejor dicho, Sí. ideal sería si llegáramos a ciertos consensos sobre los asuntos que le he mencionado: descongestión, para buscar celeridad en la justicia, acceso, seguridad jurídica y una correcta administración de la rama, que abre otra gama de discusiones hoy en el tapete. ¿Debe existir o no la Procuraduría General? Los magistrados pueden o deben tener funciones nominadoras o deben separarse de la elección de contralor, de procurador. Son todos temas bien interesantes, ¿no? Por supuesto. Sobre estos dos temas, doctor Vargas Lleras, ¿usted qué opina? Yo opino que la Procuraduría debe acabarse. Debe acabarse. Sí, porque todos esos funcionarios podrían integrarse a la rama jurisdiccional prestando un mejor servicio. Y desaparecer como Ministerio Público. Sí, es que desde que introdujimos en Colombia el sistema acusatorio, Sí. los conceptos de la Procuraduría en los procesos penales no son tenidos en cuenta. Y ahora ha surgido la aplicación de la sentencia de la Comisión Interamericana, en donde la Procuraduría perdió competencia frente a congresistas, frente a alcaldes, frente a gobernadores. Desde la denuncia Entonces, Petro. para disciplinar, Desde Petro. desde la sentencia Petro. Cuando Sí, la Corte cuando la Corte, que luego fue reiterada. Entonces, yo creo, además, el derecho disciplinario está subsumido en el derecho penal. Este es de los pocos países en el mundo donde aún subsiste la Procuraduría cumpliendo esas funciones. ¿Y sabe cuánto nos cuesta la Procuraduría al año? Bastante más de $1 billón de pesos. ¿1 billón? 1 billón anualmente. Muy útil sería que ese presupuesto y funcionarios muy competentes que laboran allá sean trasladados a la jurisdicción ordinaria. Le iba a preguntar eso, que las funciones que hoy ejerce la Procuraduría las asuma quién. Pues es que el derecho disciplinario básicamente hoy ha dejado de ser relevante. No, pero sí tienen funciones de suspensión de funcionarios públicos, gobernadores, alcaldes. Sí, pero cuando las conductas ya denominadas graves o muy graves, todas constituyen delitos y son de conocimiento de la jurisdicción penal. Mire, Pero son temas todos interesantes. pero absolutamente, mire, la pregunta final, pero no tengo sino, o usted, doctor Vargas, sino 2 minuticos. La gran petición de la gente es que algún día tengan acceso a la justicia, el país. ¿Qué va a proponer usted en esa comisión? Pues sobre eso. Todos los temas que ya le mencioné. Claro que se requiere más funcionarios judiciales. Claro que se requiere un mejor presupuesto. Ahora que hablábamos del presupuesto asignado para el año entrante, la justicia, todo el aparato judicial, incluido la fiscalía, incluido jueces, vale la 10ª parte de lo que se destina a la educación. La 10ª parte. Así no es posible. Cuando vemos que los resultados en materia de educación son terribles, ¿cómo es posible que el año entrante vayamos a gastar 70 billones de pesos para la educación? Yo no me opongo a eso, sin exigir ningún resultado. Y es lo que ha venido ocurriendo año tras año. ¿Y la responsabilidad de quién es? De los maestros, que están todos sindicalizados. En FECODE, que se apropió del sistema educativo en Colombia hace décadas. ¿Por qué usted, que ha anunciado que hará parte de la Comisión de Reforma a la Justicia, la mayor expresión de justicia o de injusticia, doctor Vargas Lleras, que hay en Colombia, es la falta de salud pública eficiente? Y el gran problema que hay es la privatización de la justicia a través de las EPS. ¿Me acepta usted para mañana este programa? Con mucho gusto, sobre este obviamente. tema. Con mucho gusto. Lo hacemos con mucho gusto.
Y muchísimas gracias. A usted. Y muchísimas otras cosas con el doctor Germán Margalleras. Les agradezco la atención y los invito mañana para la continuación de este programa.